Hola a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. Muchísimas gracias a los que siempre apoyan este contenido. Y en este video vamos a reconstruir un caso lleno de muchos matices extraños de un fuerte empresario que posteriormente incursionó en una fallida política. Gustavo Adolfo López Davison nació el 1 de octubre de 1961 en San Salvador. Provenía de una familia de fuerte poder económico. Una de sus empresas más representativas fue Laboratorios López, fundada en 1949 por su padre, junto a su madre Telma Davison. Esto con el propósito de hacer medicamentos accesibles a la población, y dicha empresa sigue en funcionamiento hasta la actualidad. Aunque en un presunto plan de expansión y fortalecimiento, para el año 2015, Laboratorios López fue adquirido en su totalidad por el grupo colombiano Procaps, impulsando una masiva modernización industrial. Hecho esto, la empresa invirtió hasta 8 millones en ampliar y renovar una planta en Soyapango. Aunque se vendió la parte estrictamente médica, la familia López Davison mantuvieron el negocio de productos cosméticos, es decir, cremas, champús y otros productos de limpieza que no eran ya de la rama médica estrictamente. Gustavo, como hijo de acaudalados, estudió en Estados Unidos, graduándose de ingeniero industrial, egresado de una universidad de San Antonio, Texas. Después de graduarse, trabajó en producción durante cerca de 6 años. Para 1993, al fallecer su padre, asumió la dirección, pero en sus otras empresas retomaría actividades comerciales que terminarían en consecuencias legales. La más reconocida, Alquileres SADCB, como se llamaba inicialmente, pero posterior, quizá por el cambio de giro al que se iba a dedicar, pasó a llamarse Centrum SADCB, dedicada principalmente a importación y distribución de armas. En este mismo giro, otra empresa importadora de armas llamada Gunmart, que tuvo muchos años en el mercado especializado en el tema de armas en El Salvador. Pero en el campo político, obviamente su familia siempre fue afín al partido Arena, desde joven y desde los inicios de dicho partido. Para el año 2000 ocupó cargos en la directiva departamental de San Salvador, impulsando la organización territorial del partido. Y su primera incursión en elecciones populares fue hasta el año 2003 en el municipio de Soyapango. Se postuló para alcalde, pero perdió frente a Carlos el Diablito Ruiz del FMLN. Qué choque ese, ¿no?, en la política. Pero tremendo perder contra un sujeto tan retrógrado como el Diablito Ruiz. Pero en estos tiempos parece que esa era la norma en el Partido Rojo y pues no había muchas opciones. Tras su derrota, fue miembro del COENA, específicamente como director de afiliación y estadística, hasta que renunció en este puesto ese mismo año. Presuntamente pues no cumplía sus expectativas y no había ninguna línea de mando al interior del partido. Pero no se dio por vencido, regresó para el año 2008 y sus aspiraciones ya eran bastante grandes. Comenzó a buscar ser candidato presidencial de Arena, pero ese año el partido eligió a Rodrigo Ávila como candidato para el 2009, ya que era un aliado de Tony Saca y otros fuertes del partido. Ávila, como saben, terminó perdiendo la elección general y cortando así 20 años seguidos de gobierno arenero y dando inicio al primero del FMLN con Funes, que tampoco terminó bien. Gustavo López no tenía acompañamiento en los grandes líderes de Arena, tampoco un carisma, un rostro público para competir por puestos tan importantes, aunque seguía insistiendo, ya que varios años fuera de sus incursiones y fracasos políticos, en un nuevo intento. Otra vez regresó para septiembre de 2017, anunció su interés de competir en las primarias internas de dicho partido para la candidatura presidencial de 2019, pero se vio aplastado por los cuadros fuertes de Arena. La maquinaria del partido se volcó fuerte a favor de Carlos Calleja, quien fue el ungido como candidato presidencial con un aplastante 60.8% de los votos, y dejando en el camino a otros cuadros que eran fuertes. El segundo, el empresario Javier Simán, y hundiendo aún más al eternamente relegado Gustavo López Davison, quien apenas figuró como un actor decorativo en dicho proceso, logrando solo el 1% de los votos. Su derrota no fue una sorpresa, nunca contó con el respaldo de los poderes fácticos areneros tradicionales. Su candidatura fue vista más como una aspiración personal, muy fuera de una opción bastante seria o que pudiera ganar. López Davison quedó marginado, relegado como leproso en Arena, que nunca lo vio con seriedad como una carta fuerte para liderar su partido o algún proyecto político. Pero para consuelo de Gustavo López, Arena entró en una fuerte crisis en años posteriores. Aunque para el 2019 pensaron que volverían al triunfo, perdieron rotundamente la elección presidencial y esto hundió al partido. El ascenso de Gustavo López Davison a la presidencia del COENA después del 2019, no fue un fruto del consenso ni del entusiasmo arenero, sino el resultado de una crisis interna aguda
años tras años y varias derrotas, divisiones ideológicas y una dirigencia desconectada con las bases. Arena venía arrastrando fracasos desde el 2014 con Norman Quijano, la humillación del 2015 en la Asamblea Legislativa y sobre todo la estrepitosa caída en el 2019 con la candidatura de Carlos Calleja, apadrinado por todos los poderosos de Arena, con dinero, con publicidad por todos los medios posibles. Con el partido en ruinas y sin liderazgos renovadores, López Davison se presentó como el empresario de orden y disciplina, pero su elección fue más un síntoma del vacío de poder de un proyecto político real. Arena, al borde de la irrelevancia, apostó por él sin convicción, solo para ganar tiempo, para ver cómo se recomponía, para tener líder en papel, pero no un liderazgo real. No querían confirmar lo que ya era más que evidente, el abandono total del partido como un muerto que comenzaba a descomponerse. Gustavo López ascendió a la presidencia del partido, pero con una estructura fracturada, con líderes debilitados o quemados y un vacío de poder muy evidente. En ese contexto, Gustavo, con su imagen de empresario pragmático, se vendía él mismo como una figura externa pero leal, con manos libres para reordenar. Desde que asumió el COENA, hablaba como presidenciable, prometía limpiar el partido de la corrupción, modernizarlo, abrir a la juventud, hacer lo que nadie se había atrevido a hacer. Esas eran sus palabras. Estas no son las promesas técnicas de un líder partidario. Eran planteamientos de alguien que quería construir una plataforma nacional, pero se veía prácticamente imposible. Con el chaleco de Arena buscó cámaras, entrevistas, declaraciones fuertes, como su famosa advertencia de que Arena iba a desaparecer si no cambiaba. E incluso marcó distancia del partido tradicional, presentándose como distinto. Todo eso sugiere que quería consolidar su imagen propia más allá de la del partido, pero nunca tuvo madera de político. Peor aún, su descalabro vendría de su pasado empresarial, no tanto de lo político. Para noviembre del 2019, el gobierno de Nayib Bukele, por medio del ministro de Defensa, presentó una denuncia formal contra Centrum SADCB, acusando a Gustavo López como propietario y director de esta empresa de un supuesto hurto de armamento, estafa agravada, cohecho, tráfico de armas, falsedad documental y evasión fiscal por la permuta que había hecho de obuses y armas en supuesto mal estado del Ministerio de la Defensa, valorados en más de $2 millones. Una permuta es un intercambio, nada más, una transacción sin pagar dinero, pero que hay un intercambio de bienes. La acusación resumía que el ministro de la Defensa de El Salvador hizo una permuta con Centrum y por eso el Ministerio de la Defensa había entregado 14.930 armas de fuego, fusiles y pistolas y más de 27.000 cargadores, muchísima munición, incluso varios repuestos para fusiles G3. Supuestamente todo esto era un equipo viejo o en desuso, pero aún tenía un valor de mercado internacional. Se calculaba que era más de 2 millones, tasándolo en precios de equipo usado. A cambio de todo eso, Centrum debía entregar al Ministerio de la Defensa 2 obuses M71, unos cañones grandes de guerra, también el sistema para operar estos obuses, los equipos hidráulicos y de medición, engrasadoras, repuestos y todo el mantenimiento. En este caso, la Fiscalía también presentó una acusación contra el exministro David Munguía Payés por el caso de la permuta de armas. La tesis fiscal fue que Munguía colaboró para beneficiar a estas empresas de Centrum con armas de la Fuerza Armada a cambio de equipo obsoleto y en mal estado. Según la denuncia, el equipo que entregó Centrum era totalmente viejo, estaba dañado y nunca sirvió. Uno de los obuses no estaban ni siquiera operativos, venían con muchos defectos y partes dañadas. Lo prometido no coincidió con lo entregado y llegó incompleto. Sobre todo, el valor de las armas entregadas fue subvalorado. Y el ministro dijo que eran supuestamente viejas, pero estaba en perfecto estado. Y para mayor agravio, se había dicho que el primer valor establecido era de $480 por unidad y luego se había bajado, se había cambiado hasta solo $42 por unidad, lo cual redujo de manera artificial el valor del lote que se entregó de parte del Estado. Esto provocó un perjuicio económico millonario al país y se acusó además a otras empresas que supuestamente competían con la licitación, que estaban ligadas al mismo apoderado legal o eran simplemente de fachadas, con lo que Centrum fue la única empresa verdadera que participó realmente en la licitación. Pero la más grande irregularidad fue el destino final de las armas, que se volvió un completo misterio, como si fueran dulces los que se perdían. Primeramente, el ministerio nunca exigió informes detallados del destino final de las armas. No hubo una trazabilidad oficial
oficial o una auditoría completa para garantizar lo que hizo Centrum con ese lote. Se sospecha que algunas armas fueron vendidas o desarmadas y exportadas, pero no de manera lícita. En algunas investigaciones se dijo que posiblemente algunas fueron cortadas en piezas, etiquetadas como chatarras o repuestos y vendidas posteriormente de manera legal en otros países. Esto fue posible gracias a los permisos oficiales de exportación emitidos por las mismas instituciones del gobierno que estaba haciendo la permuta. Seguramente muchas otras fueron vendidas en el mercado civil internacional. Y aunque no hay pruebas públicas directas, las autoridades no descartan que parte del arsenal completo haya terminado en manos privadas. Pero, ¿qué manos? ¿Qué grupos de delincuentes? ¿Algunas maras? No se sabe, nunca se supo nada de ello. Y era tan oscuro el negocio que nunca se pudo trazar ni recuperar ni una sola de las armas. Todo esto sumó contra Gustavo López más delitos como peculado, apropiarse de bienes públicos y la estafa agravada. López Davison, en ese momento presidente del partido, quiso contraatacar y respondió con una demanda por difamación y calumnia contra el presidente de la República, exigiendo $8 millones en compensación por el daño a su honor, alegando que todo era una mentira para dañar su imagen y el inicio de una supuesta persecución política porque había ascendido a la cúpula de Arena porque era el máximo dirigente de este partido. Entonces buscó en la Asamblea Legislativa retirar el fuero constitucional al presidente para proceder legalmente con la denuncia. Afirmó tener el apoyo de 43 legisladores para el desafuero. No va a llegar a mucho la acusación que usted ha presentado porque el mismo presidente de la República tiene fuero. Claro está, pero con 43 votos se le quita el fuero. Y los tenemos. ¿Los tienen? Los tenemos. 43 votos. Más de 43 votos. Sí. Pero tal cosa era mentira. Unas semanas más tarde, la Cámara Segunda de lo Penal declaró improcedente su demanda, indicando que el proceso debía pasar primero por la Asamblea para desaforar al presidente y no por una vía penal. Y en esta misma causa, ningún diputado lo apoyó, ni siquiera los de su mismo partido. En este duro choque legal, Gustavo evidentemente estaba acorralado. Mientras intentaba construir carrera política, se vio obligado a renunciar. Para febrero del año 2020, López Davison anunciaba la renuncia como presidente del COENA. Dijo que solo se apartaba por una sola razón: enfrentar el proceso en su contra, la denuncia que tenía. Pero aseguraba que no dejaría a Arena, pero sí protegería al partido de ser un instrumento de ataques del gobierno del presidente de la República, mientras acusó al gobierno de una supuesta persecución política. Con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la presidencia de Arena, jamás de mi partido. Es un buen momento para definir las acciones por difamación y calumnia que he sido objeto por parte del ciudadano presidente Nayib Bukele. Ataques que he sido objeto por ser el presidente de Arena. Posteriormente vino lo que era inminente, lo que todos ya sabían: su arresto. 14 de agosto del 2020, la PNC anunció la detención de Gustavo López en su oficina por orden de la Fiscalía, acusado del delito de peculado en la permuta de armas. En este caso se añadió la captura de los demás representantes de la empresa y además fueron capturados el general José Atilio Benítez Parada, Héctor Abel Herrera Mejía y Manuel de Jesús Romero, todos acusados por el delito de peculado. López Davison, al ser presentado en los tribunales, mostró las esposas a la prensa y calificó todo de una persecución muy clara, denunciando un ataque en su contra por la democracia, la república, y contraponía su defensa por ser un opositor político. Añadió que no lo doblegarían y que lucharía por defender los principios democráticos y republicanos, aunque sorpresivamente, luego de las primeras audiencias, el juzgado quinto de paz ordenó procesarlo en libertad condicional, citándolo cada mes a firmar y demostrar que seguía en el país. Ante esta ventaja lograda por su defensa, Gustavo dijo que su arresto había sido únicamente un show mediático y que no había pruebas de todos los delitos que se le acusaban. El caso siguió en investigación y en los tribunales, pero el ruido mediático se volvió cada vez más suave hasta bajar mucho el interés general. Aunque al paso de los meses, lo complicado de las acusaciones contra Gustavo López no desaparecían. Al contrario, era más evidente y todo apuntaba a una segura condena. El 21 de julio del 2022, a eso de las 4 de la tarde, el empresario y exdirigente de Arena, Gustavo López Davison, fue hallado muerto en las oficinas de su empresa Centrum, ubicadas en la calle El Progreso y Avenida Venezuela en San Salvador. Él sabía que ese día la PNC había girado un allanamiento para sus oficinas. Ese fue el por qué fue la policía quien descubrió la escena.
Incluso antes de entrar, algunas personas al interior dijeron que habían escuchado un disparo. Y este allanamiento obedecía a que el juzgado le había ordenado a Gustavo López que entregara un documento clave del caso, pero él había desobedecido la orden judicial que le obligaba a entregar toda esta documentación. Esto serviría para lograr concluir las investigaciones. En teoría, con esto se sabría por lo menos alguna parte de las armas a dónde fueron a parar. Pero ¿por qué en cambio, en vez de dar la información, mejor decidió despacharse a sí mismo? Es una pregunta bastante clave. Las autoridades confirmaron que fue solo un tiro de un arma de su propiedad, estando solo en un cuarto cerrado en las oficinas de su empresa. Según algunos testigos en el lugar, Gustavo se encontraba nervioso y visiblemente afectado ese día antes del hecho. Y todo era por la documentación que estaba obligado, tenía que entregarla. Y todo apunta a que nunca fueron entregados dichos documentos ni los encontraron las autoridades. El caso causó un fuerte impacto, pero la dirigencia del Partido Arena guardó silencio. No se emitió ningún pronunciamiento institucional oficial. En la noche del 21 de julio del 2022, solamente el grupo parlamentario de Arena emitió un sencillo pero emotivo mensaje en la cuenta oficial de Twitter. Decía: descanse en paz tu alma, estamos seguros que el Creador te ha recibido. El caso de Gustavo López Davison no solo terminó en tragedia personal, sino que dejó muchas preguntas de los negocios oscuros en la política, principalmente relacionados con armamento. A pesar de las acusaciones de peculado, tráfico de armas y corrupción, y el destino final de más de 14.000 armas del Estado sigue siendo un misterio sin resolver, porque eran armas en su mayoría de uso militar. El proceso judicial quedó empantanado entre tecnicismos, silencios institucionales y una muerte que interrumpió toda la posibilidad de esclarecer estos hechos. Y así, de manera sorpresiva, y justo cuando se buscaban los documentos claves en su empresa, Gustavo López decidió marcharse. Presuntas casualidades en el destino. Y así, con esto, no solo cerró la puerta de su oficina, sino también de todas las posibilidades de esclarecer un caso donde desaparecieron miles de armas. El caso quedó igual que con los obuses de la permuta, sin dirección, sin precisión, completamente inservible y en el olvido. Bueno, usted tiene la última palabra, el último comentario. ¿Cuál es su conclusión final? ¿Qué es lo que sabía de este caso y qué más puede aportar? Muchísimas gracias por apoyar, se le aprecia y nos vemos hasta la próxima. Chao.